inconveniente no pudieron asistir al día de hoy a la clase, ¿de acuerdo? Entonces va a quedar totalmente grabada. Para facilitar también, les cuento que les voy a enviar la clase grabada a cada uno de los correos de ustedes. Anteriormente, ustedes tenían que enviar una solicitud para poder acceder a esa clase, para hacerlo mucho más fácil y que ustedes tengan acceso a este tipo de información. Entonces vamos a dejar ahí ya la clase grabada y yo se las voy a enviar al correo en el cual ustedes me envían la tarea, ¿de acuerdo? Entonces, recapitulando nuevamente, el tema que vamos a ver es de corte y sección. A ver, Mindy, cuando yo estoy hablando de corte, ¿a qué me refiero? En la vida normal, cuando yo digo que estoy cortando algo, ¿qué estoy haciendo? Dividiendo algo en partes. Excelente, gracias Mindy por tu aporte. Efectivamente, estamos dividiendo algo en partes, ¿de acuerdo? Entonces, si venimos de esta definición de dividir, es lo que realmente vamos a hacer en esta unidad, ¿de acuerdo? Todo lo que vamos a ver durante esta unidad referente a dibujo técnico va a estar relacionado con el corte y la sección. Y tal como nos acaba de indicar Mindy, eso se refiere que vamos a dividir las piezas. ¿En cuántas veces podemos dividir esa pieza? En las veces que yo quiera, ¿de acuerdo? No hay un límite, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo dividir esa misma pieza en dos, tres, cuatro, cinco, hasta las partes infinitas que yo requiera, ¿de acuerdo? Entonces efectivamente lo que vamos a hacer es seccionar una pieza y para facilitar el proceso de aprendizaje, vamos a utilizar la primera pieza que utilizamos en la primera unidad, ¿de acuerdo? Entonces es la misma pieza. Lo único que ahora vamos a realizar es un corte o una sección. Entonces necesito que comenzamos a visualizar la pantalla y nos vamos a ubicar en las vistas ortográficas. Y a ver, Keila, ¿en qué parte vamos a realizar el corte? En, en donde dice A, Donde dice que, perdón, no te escuché. en donde dice A. Donde dice que, no te escucho. Ay, profe, en donde No, dice no A, importa si te equivocas. en donde dice A, profe, en las dos esquinas de Ajá, planta. excelente. Sí, en planta. Muy bien, Keila. A eso quería llegar, donde dice planta, ¿de acuerdo? El corte se puede realizar en cualquiera de las tres vistas ortográficas y efectivamente, como estaba indicando Keila, perdón, es en planta, ¿de acuerdo? Yo ese corte lo puedo realizar ya sea en elevación o en perfil, en cualquiera de las tres vistas ortográficas. En este caso en particular, el corte se va a realizar en planta, ¿de acuerdo? Para nosotros saber el corte que estamos realizando, le vamos a poner nombre. Y ese nombre, para facilitar el proceso de identificarlo, le vamos a llamar mediante una letra. En este ejercicio puntualmente le vamos a llamar A. Y si ustedes se dan cuenta, del lado izquierdo hay una A mayúscula y del lado derecho hay otra A. La única diferencia es que tiene un tipo de línea a la par. Si ustedes son muy observadores, a ese tipo de detalle se le llama prima. Entonces vamos a decir que ese es el corte A prima, ¿de acuerdo? Eso es para saber qué es lo que estamos realizando. Entonces el corte se va a llamar A prima, ¿de acuerdo?
en donde sabemos que del lado izquierdo sería la letra A y del lado derecho A', ¿de acuerdo? Para poder realizar este ejercicio, vamos a primero a dibujarlo tal como sería en su forma normal, pero lo vamos a dibujar con líneas guías. Asumiendo que ustedes ya tienen este formato y que sería más fácil resolverlo, les voy a dar 10 minutos para que hagamos lo que ustedes están visualizando en pantalla, pero no lo van a quemar, lo van a hacer con líneas guías para después poder resolver ya la parte que está seccionada, porque este formato vamos a dibujar únicamente las partes que están afectadas por el corte. Entonces lo que necesito en este momento es que ustedes dibujen las 3 vistas ortográficas, pero la van a quemar con líneas guías. ¿Por qué? Porque vamos a resolver el corte. Entonces lo único que necesito es que dibujen las líneas guías para posteriormente resolver el ejercicio. No sé si está clara las indicaciones de lo que vamos a realizar en este momento. ¿Alguien tiene duda de lo que vamos a hacer? Yo, profe. Muy bien, Jayce, gracias por... Voy a indicar nuevamente. En este momento lo que ustedes van a realizar en su formato sería dibujar las 3 vistas ortográficas, ¿de acuerdo? Este ejercicio que ustedes están visualizando en la pantalla fue el primero que hicieron en la primera unidad, ¿de acuerdo? Entonces ya está resuelto. Lo que yo necesito es que lo dibujen únicamente con líneas guías, porque no necesito que lo quemen. ¿Por qué no lo van a quemar? Porque lo van a resolver ya con el corte, ¿de acuerdo? Entonces lo que necesito es que en este momento tomen su formato y comiencen a dibujar. Lo único que todavía no le van a poner ni cotas, ni van a utilizar el alfabeto de líneas. Les recuerdo que el alfabeto de líneas es la línea de contorno principal, la línea de contorno general, la línea de perfil oculto, ¿de acuerdo? Esas no las vamos a utilizar. Únicamente van a utilizar líneas guías. ¿Por qué? Porque vamos a resolver después que ustedes tengan sus figuras en líneas guías, ya vamos a quemarlo, pero ya resuelto, ¿de acuerdo? Entonces no sé si en este momento me expliqué de mejor forma o todavía existen dudas de lo que tienen que hacer en este momento. Es lo único que tienen que hacer. Obviamente que este formato con lo que están haciendo en este momento o lo que van a hacer no está resuelto. Lo vamos a resolver después de que ustedes hayan dibujado las 3 vistas en líneas guías, ¿de acuerdo? No sé, Jaycee, si quedó clara en este momento las indicaciones para realizar la primera parte del ejercicio. Creo que, o sea, solo hay que dibujarlos en líneas guías y lo que está quemado no hay que quemarlo, o sea, hay que dejarlo solo así. Efectivamente, tal y como lo dijiste en este momento. Lo único que tienen que hacerlo es en líneas guías y no lo vamos a quemar porque tenemos que resolver el ejercicio. Y recuérdense que ahorita estamos viendo un tema nuevo, que es el corte y sección. ¿De acuerdo? Entonces, lo vamos a dejar en línea guía porque eso nos va a guiar, tal como le indica el nombre de la línea, nos va a guiar para poder resolverlo. Entonces, necesito que lo dejen indicado en líneas guías y creo que en 10 minutos más que suficiente para que ustedes lo tengan y en base a que lo tengan resuelto en líneas guías, ya lo vamos a resolver, ¿de acuerdo? Ya con el tema nuevo, ¿sí? Entonces, ahora sí quedó claro. Sí, profe, gracias. Muy bien. Aparte de Jaycee, ¿alguien más tiene algún tipo de duda de lo que tenemos que realizar? Bueno, yo tengo mi computadora las 9:20. Vamos a tomar 10 minutos para que ustedes realicen el dibujo
En la guía está indicado que la escala que tenemos que trabajar es 1,75, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a resolver son las tres vistas ortográficas. De momento no es necesario que coloquen cuotas, ¿de acuerdo? Obviamente que ustedes tienen que colocar las medidas ya con el escalímetro porque ya es el formato que me van a entregar. Si en estos 10 minutos surge algún tipo de duda, no tengan inconveniente, para eso estamos para resolverlos, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, empiecen a dibujar en su formato las tres vistas ortográficas y a las 9:30 retomamos nuevamente yo retomo el audio de la clase para explicar ya lo que es el tema en sí, que sería el corte y sección, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, comencemos a trabajar. Si existe algún tipo de duda, no tengan ningún tipo de inconveniente, para eso estamos para resolverlo. ¿De acuerdo, chicos? Entonces empecemos a trabajar, por favor, y a las 9:30 nuevamente retomo el audio de la clase para explicar el siguiente proceso. ¿De acuerdo?
Bueno, chicos, vamos a proseguir con la clase, ¿de acuerdo? Necesito saber si los 10 minutos fueron suficientes o necesitan más. Todos lograron únicamente 10 minutos porque, como les indiqué, este ejercicio ya fue resuelto. Básicamente es el ejercicio que realizamos en la primera unidad, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que tienen que hacer es medir y volver a dibujar lo que en su momento ya realizaron. Lo único que lo están haciendo con líneas guías. Pe- Pero el proceso es para... Sí, a ver, Hilary. Ya terminé. Ah, Ya gracias. puede seguir. Ajá. Alguien, bueno, voy a plantear mi pregunta desde otra forma. ¿Alguien que no haya terminado de dibujar las tres vistas? Yo, profe, ¿Todavía no has terminado? no, aún me falta. Muy bien, vamos a dar otros 5 minutos para mientras terminen los compañeros que no han terminado, voy a facilitar algún tipo de información. Igual esta clase está siendo grabada, por lo cual ustedes pueden acceder nuevamente a la información. De momento les voy a explicar que cuando nosotros estamos realizando un corte o una sección, es para detallar algún tipo de vista que nosotros queremos darle algún tipo de importancia. Por ejemplo, recuérdense que el dibujo técnico nos encamina al dibujo arquitectónico. Si esto fuera, por ejemplo, vamos a asumir que la figura que ustedes están visualizando en la pantalla es una casa. En elevación estaríamos viendo el frente de la casa, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si nosotros queremos vender esa casa y la parte, por ejemplo, más llamativa de la casa sería el jardín, vamos a poner un ejemplo. Al momento de nosotros presentar los planos de la casa, la persona lo que va a ver es el frente de la casa, pero nosotros queremos impresionar a esa persona. Entonces vamos a realizar un corte donde podamos mostrarle a esa persona el jardín. ¿Por qué? Porque es la parte que va a impresionar a nuestro cliente. Entonces vamos a realizar un corte para que la persona vaya a visualizar directamente el jardín, ¿sí? Obviamente lo vamos a presentar en dibujos. Estamos asumiendo que va a ser el plano de una casa y que la parte principal de esa casa en este ejemplo sería el jardín. Entonces vamos a realizar un corte para que ese corte esté directamente donde está el jardín, ¿de acuerdo? Básicamente, colocando ese ejemplo, sería la función principal de la función que estamos viendo en este momento. Por ejemplo, aparte del dibujo arquitectónico, también el dibujo técnico nos enfoca y nos da base para lo que es el diseño industrial. Cuando yo estoy hablando de diseño industrial, también me estoy refiriendo, por ejemplo, al momento de tener un celular, ¿sí? Antes de tener el celular, hay un diseño en la parte física, no en su funcionamiento como tal, sino en su funcionamiento estético, que sería el celular. Si nosotros dibujamos un celular y quisiéramos saber, por ejemplo, dónde va a estar la batería, pero si nosotros dibujamos el celular, obviamente vamos a ver solo la parte externa. Esto también aplica en dibujo industrial, entonces podemos realizar un corte y ya con el corte podemos ver directamente dónde va a estar colocada la batería del celular, ¿de acuerdo? Y así sería una infinidad de ejemplos que les puedo colocar visualmente, ¿de acuerdo? También un carro, ¿de acuerdo? Cualquier cosa que sea de, de algún tipo de fabricación. Entonces, en este caso nosotros lo vamos a ver enfocados en lo que estamos viendo, que sería el dibujo técnico. También
Pero como les digo, también puede estar enfocado en dibujo, en diseño industrial, también en dibujo arquitectónico, ¿de acuerdo? Entonces, no sé cómo vamos, podemos seguir con la clase. A ver, Yasmín, ¿seguimos? Espéreme un ratito, profe, por favor. Muy bien, no tengas pena. Me indicas cuando hayas terminado para proseguir con la explicación, ¿de acuerdo? Está bien, profe, gracias. Les pregunto, con la escala no quedó muy ajustado el dibujo en el formato, o sí hay espacio para colocar cotas. Que las medidas de la figura están un poco grandes, entonces no recuerdo si entra en el formato o no. Sí, sí da chance para colocar cotas, pregunto. A ver los que ya terminaron. A mí me quedaron un poco pegadas. Sí, ¿verdad, Hilary? Creo que sí quedan un poco ajustadas, pero ahorita se van a dar cuenta que no va a haber inconveniente por la naturaleza del tema, entonces. Pero sí creo que me recordaba que queda un poco ajustado por la escala. Pero sí entraron las dos, las tres vistas, ¿verdad? Ya, profe. Gracias. Entonces retomamos nuevamente la clase. Quiero que se ubiquen en la vista de planta, ¿sí? Vamos a partir de esta vista. Nos ubicamos donde dice planta y efectivamente, como nos había indicado anteriormente Keila, ahí es donde está el corte. Para, para representar un corte, vamos a utilizar la línea de corte y sección. En su momento la vimos, pero creo que fue hace 2 años, entonces creo que es lógico que no nos recordemos del, del tema, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a visualizar es que el corte en planta está a 2 unidades, visto desde la parte de arriba, ¿de acuerdo? Aquí está planta, el encabezado de arriba, la parte de arriba está a 1 unidad y el corte está a 2 unidades. Entonces necesito que en este momento ubiquen el corte y vamos a dibujar 2 flechas.
¿Para qué creen ustedes que son esas flechas que vamos a colocar en el corte? A ver, Génesis, ¿cuál sería la función de esas flechas? ¿Cuál te imaginas que es esa función? Creo que es donde, o sea, pues, o sea, la parte esa es donde va a sobrar, lo de en medio. Eso, o sea, la parte donde se, no sé, es que no sé, pues, No, pero no no importa. sé, Recuerden que estamos aprendiendo y este es un tema sí. nuevo en el cual Um, cualquier respuesta que des uh-huh. creo que nos va a aportar algo. Entonces, me Pues, estabas diciendo que es como que la parte de en medio. ajá, Va. Vamos a quedarnos con esto, Génesis, ¿de acuerdo? Gracias por el aporte. Génesis nos está indicando que es como la parte de en medio. La función de esas flechas es la dirección en la que nosotros vamos a visualizar el corte. Si esa línea está cortando básicamente nuestra figura, al momento de cortar van a quedar dos partes, ¿sí? Va a quedar una parte superior y una parte inferior. Para yo saber la parte que voy a ver, esa es la función principal de esas flechas. Entonces me está indicando que la parte que me va a servir a mí para representarla gráficamente es esta parte de acá. Miren, la voy aquí a sombrear. Sería esta parte de acá. Vamos a colocarle algún tipo de color para que sea más fácil visualizarlo. Sería en esta parte de acá, miren. Porque en todo caso, vamos a hacer lo mismo en la parte de abajo. Cuando yo estoy realizando el corte, van a quedar dos partes. La parte en celeste y la parte que está en rosa. Entonces, Profe, básicamente, perdón, lo que me está interrumpa. indicando la flecha es que lo que vamos a ver o la parte que vamos a dibujar es la parte rosa, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente es la dirección de la figura, ¿de acuerdo? Eso es la parte principal que nos está indicando la flecha, porque si no existieran esas flechas, no sabemos a dónde va dirigido el corte, ¿sí? Entonces tendríamos que dibujar los dos cortes. Por ejemplo, les estaba dando la información que de la casa y el ejemplo que lo que queríamos enseñar era el jardín. Entonces, por ejemplo, vamos a asumir que la parte rosa es el jardín de la casa. ¿Sí? Entonces esas flechas los que nos va a indicar es la dirección del corte. Entonces en este momento necesito que por favor dibujémosle en planta la línea de corte y sección. Vamos a medir desde este punto de acá hasta acá 2 unidades y me voy a acercar un poco más para que ustedes visualicen que la línea de corte y sección no necesariamente atraviesa toda la figura, sino solo son los extremos, ¿de acuerdo? Y tiene básicamente el mismo grosor que una línea de contorno principal. Tiene una parte extensa y dos partes seccionadas en la línea, y eso nos va a representar la línea de corte. Posteriormente vamos a dibujar dos flechas que, como les indico, me están dando la dirección de la figura y posteriormente le vamos a colocar
rotulado en el lado izquierdo la letra A y del lado derecho la letra A, pero con este tipo de gestión que nos está indicando que es la parte izquierda del corte, ¿de acuerdo? La forma correcta de leer eso sería la sección A', ¿de acuerdo? Entonces dibujemos esa línea. Si existe algún tipo de duda, por favor, háganmelo saber. Ahorita lo único que vamos a hacer es dibujar la línea de corte. ¿Y dónde la vamos a dibujar? En planta, porque es la parte donde nos está afectando el corte. ¿Sí? Dibujémoslo, por favor. 2 minutos. Profe, Sí, yo tengo una duda. sí. ¿Cuánto hay que medir de ese punto para el de abajo? 2 unidades. ¿Sí? ¿2? Bueno. Sí, recuérdense que no les hablo ni de centímetros ni de metros porque estamos utilizando el escalímetro, ¿de acuerdo? Entonces, si yo te digo 2 centímetros, sería una forma incorrecta de indicarlo. Serían 2 unidades, ¿de acuerdo? Gracias. Los chicos, ya dibujamos esa línea. Seguimos. Sí, profe. Ahora nos vamos a ubicar en la parte derecha de la pantalla, ¿de acuerdo? Donde ustedes ya pueden visualizar la vista desde planta, pero particularmente es únicamente la parte que queda seccionada, ¿de acuerdo? Entonces, por eso quería que dibujaran únicamente las 3 vistas ortográficas con líneas guías, porque lo que va a ir en el formato es lo que estamos viendo en la parte derecha o izquierda, según ustedes cómo estén visualizando, pero sería únicamente la parte seccionada. Entonces vamos a quemar la vista tal como la están visualizando en pantalla en este momento, únicamente planta, ¿de acuerdo? Y posteriormente voy a explicar cómo sacamos elevación y perfil. Recuérdense que en este momento estamos trabajando únicamente la parte seccionada, la parte que estamos cortando, ¿sí? ¿Por qué no estoy dibujando la figura completa? Por la información que les estaba indicando anteriormente. Las flechas del corte me están indicando la parte que tengo que dibujar, ¿sí? Entonces, por favor, quememos la vista desde planta.
siempre se recuerdan que es bien importante utilizar el alfabeto de líneas. Entonces la línea que está con contorno principal la tienen que dibujar con contorno principal, porque al momento de resolver el isométrico nos va a ayudar, ¿de acuerdo? Profe, una pregunta. Sí, ahí sí. Eh, ahorita hay que dibujar lo que está aquí en pantalla a la par de planta. Enfoquémonos solo en dibujar planta. La línea que está a 45 grados, se los voy a explicar cuando terminemos de dibujar la planta, ¿de acuerdo? Ah, bueno, gracias. ¿Ya terminamos de dibujar planta? Pregunto. ¿Sí? ¿Seguimos explicando? Muy bien, entonces seguimos. Y en este momento quiero que presten mucha atención porque básicamente es el procedimiento para poder resolver la vista de perfil y la vista de elevación, ¿de acuerdo? Particularmente esta es una figura que tiene un plano inclinado, ¿de acuerdo? Entonces es bastante necesario que realicemos el siguiente procedimiento. Esto en su momento es la forma correcta de trabajar, ¿de acuerdo? En su momento cuando nosotros dibujamos vistas ortográficas, siempre lo tenemos que hacer de esa forma, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues, porque eso nos facilita el proceso de dibujar. Entonces vamos a colocar las líneas guías que ustedes ya tienen. Y al momento de que ustedes dibujaron, vamos a dibujarlas acá. Ustedes dibujaron líneas guías así. ¿De acuerdo? Recuérdense que lo que estamos dibujando es la figura completa. Entonces, este recuadro que está acá, que yo en este momento lo voy a dibujar con color solo para que ustedes observen y que sea más fácil identificarlo. Esto sería planta, ¿de acuerdo? Pero recuérdense que ahorita lo estamos resolviendo y únicamente estamos dibujando el resultado del corte. Pero si yo dibujara la figura completa, esta sería el área que va a utilizar esa figura. Al momento de yo poder resolver las dos vistas restantes, voy a trazar dos líneas guías de forma horizontal y en cualquier punto voy a dibujar una línea a 45 grados, ¿de acuerdo? Ustedes lo que tienen que hacer, como ya resolvieron las tres vistas, es dibujar en perfil dos líneas guías de forma vertical, ¿sí? Y con las dos líneas guías de planta, donde se intersectan esas líneas guías, van a formar este tipo de rectángulo, ¿de acuerdo? Es ahí donde vamos a dibujar la línea de 45 grados. No sé si me explico bien
o necesitan que vuelva a dar indicaciones? Eso es bien importante que quede claro, porque básicamente son las bases para entender este tema. Si no lo vuelvo a explicar, no hay problema. ¿Lo puede explicar otra vez, profe? Perdón. Sí, no hay problema ahí. Bueno, lo voy a explicar desde cero nuevamente. Como les digo, esto es bien importante que quede claro porque son las bases para poder resolver este tema que estamos visualizando, esta unidad, ¿de acuerdo? Lo voy a explicar desde este punto de acá, miren, porque básicamente es lo que ustedes tienen. ¿Sí? Eso ya lo tienen ustedes dibujado en su formato. Si lo dibujaron de forma correcta, tuvieron que trazar líneas guías. Por ejemplo, yo voy a dibujar acá una línea guía horizontal en planta, ¿sí? Voy a colocar acá 2. Y voy a dibujar 2 líneas guías de forma vertical. Eso tuvieron que hacer ustedes al momento de resolverlo, ¿sí? Ya no lo tienen que volver a hacer, porque aparentemente al momento de nosotros resolver cualquier tipo de vistas ortográficas, eso es lo que hacemos. En elevación hago lo mismo. ¿Por qué? Porque necesito saber la altura total de esa figura, pero en elevación, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener, acá lo voy a colocar de color solo para que ustedes puedan visualizarlo. Vamos a tener esta área que nos está dando el ancho de la figura y el alto. En planta me está dando el ancho y la profundidad. Si yo tengo resuelta la figura en planta y elevación, con las medidas que yo tengo en estas dos vistas ortográficas, básicamente voy a poder resolver perfil. Entonces, la forma correcta de dibujar perfil sería la siguiente. A partir de estas dos líneas que yo dibujé horizontalmente en planta, estas dos, miren, esta de acá y esta de acá, voy a trazar en un punto una línea a 45 grados, ¿sí? Recuérdense que vamos a dibujar aquí rápidamente una escuadra de 45. Acuérdense que una escuadra de 45 grados es así, ¿sí? Entonces vienen ustedes aquí y en cualquier punto de esas dos líneas yo dibujo una línea a 45 grados. Donde cortan esas dos líneas, yo voy a bajar de forma verticalmente 2 líneas. Si yo tuviera, por ejemplo, vamos a utilizar aquí visualmente la escuadra de, esta es la de 30-60, ¿sí? Entonces vamos a utilizar el lomo de la escuadra. El lomo de la escuadra es el que está a 90 grados. Entonces vengo yo acá y podría colocar en la orilla de la hoja el lomo de la escuadra para yo dibujar una línea guía que me lleve a perfil de esta forma y de esta forma.
¿Dónde se corta la línea de 45 grados? Entonces acá me va a quedar un recuadro cabal con las dos líneas guías. Tanto que dibujé en elevación como dibujé en planta. Entonces me va a quedar cabal sin necesidad de medir la vista o el espacio, en este caso, de perfil, que sería esta de acá. ¿Sí? Entonces asumamos en este momento que perfil no lo hemos resuelto. ¿De acuerdo? Entonces voy a empezar nuevamente desde cero. No tengo en este momento perfil, ¿sí? Vamos a dejarlo aquí en blanco para que sea más gráfico. No tenemos perfil. Y vamos a borrar también las líneas guías. Eso lo vamos a hacer para que sea más fácil comprender el tema. Vamos a hacerlo nuevamente desde cero. Bueno, yo vine, medí, hice líneas guías y ya tengo planta y elevación resueltas, ¿sí? Entonces en eso no me voy a enfocar porque ya lo tengo resuelto. Y aquí tengo estas líneas guías que yo ya dibujé para poder resolver mis dos vistas. Aquí es donde viene la parte importante. Tengo líneas guías en elevación y líneas guías en planta. Vengo yo y en cualquier extremo de acá dibujo una línea a 45 grados. Ustedes me preguntan, miren, ¿en qué parte, profe? En cualquier parte, ¿sí? Puedo dibujarlo aquí, puedo dibujarlo acá. Lo importante es que corte las dos líneas horizontales que dibujé en planta, ¿sí? Porque nos está sirviendo de guía. Si yo esta línea la dibujo más grande, van a haber dos partes donde va a cortar las líneas en planta, que sería, vamos a dibujarlo acá con un puntito. Vamos a acercarnos también, que serían estas dos, miren muchos. Este de aquí y este de acá, porque son los dos puntos donde la línea de 45 grados está cortando las líneas horizontales que dibujé en planta, ¿sí? Ahora que tengo estos dos puntos, voy a dibujar dos líneas totalmente verticales en esos dos puntos. Y cabalmente me va a dar 6 unidades, que sería la profundidad de perfil. La altura de perfil ya no tengo que dibujarla porque ya tracé dos líneas guías en elevación de esta forma. ¿De acuerdo? Entonces, si yo borro acá y muevo, aquí obviamente como lo hice arbitrariamente, no me encaja cabal en perfil, ¿sí? Pero como asumimos que yo no había tenido todavía resuelta la vista desde planta, desde perfil, perdón, entonces lo único que voy a hacer acá es correr mi vista, ¿verdad, mucha? Y me encaja cabal, miren. ¿Por qué me encaja cabal?
porque esta línea de 45 grados me está sirviendo de guía para resolver perfil. ¿De acuerdo? No sé si explicándolo de esta forma quedó más claro. Si hay dudas, por favor, chicos, me indican, porque esto es bien importante que quede claro, porque este tema va a ser el único que vamos a ver durante la tercera unidad, ¿de acuerdo? Si es necesario volverlo a explicar, yo lo explico desde el principio. Pero no sé si quedó clara la función de esa línea de 45 grados. A ver, Hilary. Profe, no es con respecto a la de 45. El internet se me está oyendo, entonces no escuché gran parte de la explicación, pero sí lo entiendo. Lo único es de la Ay, de la sección, la A, em, tenemos cuando, ay, donde está quemado, hay dos, uno más chiquito que el otro. Eso no lo entiendo. ¿Por qué está así? correcto. Ajá. Muy bien, en este momento te voy a explicar, Hilary. Es bien importante que resolvamos ese tipo de dudas, ¿de acuerdo? Cualquier pregunta es importante y voy a ver si va enfocado en esto. Y tú me indicas si resuelvo tu duda. Me imagino que cuando decís que un cuadro queda más pequeño que el otro, te referís a estos dos que están acá, que sería este de aquí. Me corregís si estoy mal. Y a este de aquí, ¿a eso te referís? No, a la parte de abajo. Ajá. A este de La acá. planta y elevación. Ajá. Ajá, a esos dos. Al cuadrito chiquito y al Muy rectángulo. bien. Sí, sí, sí. Ajá. Eso lo voy a explicar ahorita, Hilary. Ok. Perdón, es que se está oyendo el internet, entonces escucho la explicación a medias. Vale, vale, no, no importa. Recuérdense que igual esta clase está siendo grabada, ¿de acuerdo? Igual se las voy a enviar al correo de todos. Aunque ustedes hayan asistido a clases, igual lo voy a mandar, ¿de acuerdo? Entonces no hay ningún inconveniente. Eso lo voy a explicar ahorita. Ahora, referente a lo que expliqué anteriormente, no sé si existe algún tipo de duda. Por favor, necesito que sean bien honestos en esta parte, porque como les digo, va a ser el único tema que vamos a ver durante esta tercera unidad. Eso ustedes ya saben que es por cuestión de lo que estamos viviendo de la pandemia. No vamos a poder abordar todos los temas. Entonces, por cuestión de tiempo, ya solo corte y sección, y con eso terminamos ya los temas de dibujo, ¿de acuerdo? Lo ideal hubiera sido que nos hubiera dado tiempo de hacer maquetas, pero a distancia eso es imposible. Va. Entonces voy a asumir que sí está claro ese tema de que todos entendieron de la línea de 45 grados, porque hasta el momento ninguno ¿qué? Preguntado referente a ese tema. Entonces voy a proseguir. Profe, yo tengo una duda, perdón. Y ahí sí. Ese cuadrito que está ahí en planta, ¿es de chiquitito? ¿Ese cuánto mide? El cuadro pequeño, si me voy a acercar, ¿te referís a este de acá? Ajá, sí, sí, es ese. Va. Recordate que ese lo estamos sacando desde esta línea de corte, mira, que sería acá. Entonces yo dibujé esa línea de corte y esa línea es la que me está dando la medida de ese corte. Ah, ya entendí. Ajá, entonces no es necesario medirlo. La medida de este cuadro pequeño es de 1 por 1, pero Ah, no hay que dibujarlo de esa forma, sino hay que dibujarlo en base a la línea de corte, ¿de acuerdo?
Porque si la línea de corte yo la hubiera hecho en esta parte de acá, por ejemplo, ese cuadro sería más largo. Entonces no hay que medirlo, sino las medidas van a estar en base a la línea de corte y sección, ¿de acuerdo? Sí, ya, gracias. Muy bien. ¿Existe algún tipo de duda antes que empecemos a explicar el siguiente proceso? El siguiente proceso va encaminado con la pregunta que me hacía Hilary, ¿sí? Entonces voy a asumir que no existen hasta el momento dudas. Igual, chicos, si va existiendo algún tipo de duda, necesito que tal como lo están haciendo en este momento, que me pregunten, que no quede nada ahí al aire, ¿de acuerdo? Va. Entonces ya tenemos la explicación de cómo podemos dibujar perfil en base a planta y elevación. Esta línea de 45 grados es la línea principal que nos va a servir en este tema. ¿Por qué? Porque a partir de esta línea yo voy a saber dónde va a estar indicado el corte. Vamos a resolver en este momento perfil, ¿sí? Y lo voy a resolver a través de esta vista, ¿de acuerdo? Vengo y voy a tirar una línea guía donde está el corte, pero la voy a dibujar de forma horizontal. ¿Por qué? Porque es donde está el corte. Dibujo esa línea y exactamente me voy a acercar donde corta esa línea de 45 grados. Lo voy a marcar con un punto. Recuérdense que yo por fines visuales exagero los puntos. Obviamente ustedes en su formato no me van a dibujar un punto de ese tamaño. Yo lo estoy haciendo para que ustedes desde su casa puedan visualizarlo. ¿Dónde estoy dibujando ese punto? Donde cabal corta la línea guía de la línea de corte y sección. En ese punto voy a dibujar ahora de forma vertical una línea guía. Recuérdense que yo me apoyo en la cabeza de la regla T para que esa línea sea totalmente perpendicular. ¿De acuerdo? Les recuerdo que una línea perpendicular significa que está a 90 grados. Entonces no la voy a trazar a como caiga, por utilizar un lenguaje ordinario, sino la cabeza de la regla T tiene que estar alineada con el tablero o con la mesa o con la hoja de dibujo. Recuérdense que estamos trabajando dibujos exactos, entonces tienen que llevar un proceso técnico. Con esa línea guía que dibujé tanto horizontalmente como verticalmente, a partir de la línea de corte y sección, en perfil me va a quedar otro punto, que va a ser este punto de aquí, miren muchos, este de aquí, ¿ven? Ese punto de aquí es el que me está indicando que es la línea de corte. Entonces, toda esta línea de acá, si yo pudiera dibujar la línea de corte en perfil, vamos a exagerar el grosor de esa línea para que ustedes la ubiquen. Sería esta línea de aquí, miren muchos, ¿sí?
esta línea de ahí es la que me está indicando el corte. Entonces yo voy a saber que esa línea que está ahí es la que me está cortando la figura. Y voy a tener dos partes. Voy a tener una parte derecha y otra parte izquierda. ¿Cómo sé yo qué es la parte que yo necesito o es la parte? Las flechas. Las flechas son las que me indican. Entonces, básicamente, vamos a dibujar acá, como les indico, todo esto lo estoy haciendo con fines visuales, pero ustedes obviamente en sus formatos no lo van a hacer, solo para que ustedes visualicen la parte del corte. ¿Sí? Miren, cabal acá, toda esa parte sombreada es la parte del corte. Entonces, ¿cuál es la parte que yo tengo que dibujar? Les pregunto, ¿la parte derecha o la parte izquierda? A ver, Yasmín, ¿cuál es la parte que tengo que dibujar en mi formato? O bueno, te lo voy a plantear desde otra forma. ¿La parte que está sombreada o la parte que no está sombreada? ¿Cuál es la que me va a servir? La parte que está sombreada, profe. Efectivamente, la parte que está sombreada. Y esto ya está resuelto en la parte derecha de la pantalla, ¿sí? Entonces, esta línea que me está sirviendo de guía, desde esa línea de 45 grados, que es esta de acá, miren. Aquí no nos hagamos bolas, porque lo mismo que yo tengo en esta parte de acá, la parte izquierda, es lo mismo que está en la parte derecha. Únicamente que yo en la parte derecha ya lo estoy resolviendo. Entonces, ustedes ahorita en su formato van a quemar esta parte de acá, miren. Que es la parte ya resuelta, y tal como lo indicó, perdón, en este momento Yasmin, esta parte que no está sombreada es la parte que no está siendo cortada, entonces en este momento no me va a servir, ¿sí? Entonces dibujemos esta parte de acá, unos 2 minutos para resolver y después les explico cómo se resuelve la parte de elevación, que es la parte que está siendo afectada por el corte, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta el momento? Profe, perdón, ¿qué es lo que hay que dibujar ahorita? Lo que hay que dibujar es perfil. Recuérdense que perfil ustedes ya lo tienen dibujado, pero lo único que tienen que quemar es esta parte, miren. Esta parte de acá. Porque ustedes la tienen de esta forma, miren. Porque ustedes dibujaron con línea guía todo. Pero realmente lo que nos va a servir es esta parte de acá. Entonces es lo que tienen que quemar. Esta línea con contorno general y esta línea con contorno principal. Ya lo demás, por decirlo así en vocabulario normal, ya no nos sirve, ¿verdad? Porque lo que nos está indicando este tipo de procedimiento técnico es que la parte que nosotros queremos ver es esta, ¿sí? Entonces esta es la parte que está siendo cortada, ¿de acuerdo? Entonces quememos esa parte, 2 minutos y explico elevación, ¿de acuerdo?
terminamos esa parte. ¿Podemos seguir? Bueno, asumo que sí porque ninguno me está indicando que no. Va. Ahora vamos a enfocarnos en la pregunta que hacía Hillary. ¿Y por qué queda un cuadro más pequeño que el otro? ¿Sí? Y eso es por lo siguiente, ¿de acuerdo? Vamos a enfocarnos siempre en esta parte de acá, que creo que es la que más nos está sirviendo, porque es lo que ustedes tienen en su formato. Acá, en este punto que tenemos, ahora vamos a trazar una línea guía de forma horizontal. ¿Por qué estoy trazando una línea guía en este punto de acá? A ver, Hilary, tú que me hiciste la pregunta. ¿Por qué estoy trazando una línea guía en ese punto? A ver, Hilary. Hola, hola. Bueno, creo que no sé si Hilary no está conectado o tenemos algún tipo de incidencia. ¿Sí me escuchan, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ah, muy bien. Entonces me imagino que Hilary no sé si tiene algún tipo de inconveniente. Va. A partir de este punto, voy a dibujar una línea guía de forma horizontal, porque es la línea donde yo estoy siguiendo el corte. ¿De acuerdo? Me visualizo en planta. En planta tracé una línea donde toca la línea de 45 grados, dibujé una línea vertical. Ahora, donde toca la figura en perfil, voy a trazar ahora una línea guía de forma horizontal. Y esa línea guía de forma horizontal es la que me va a dar la pauta de dónde está pasando el corte. Ahora lo que necesito es que ustedes en su mente estén visualizando la figura en 3 dimensiones, porque eso nos va a servir bastante para poder ya resolver, y nosotros que ya utilizamos el lenguaje espacial, tenerlo más gráfico. Nos vamos a ubicar ahorita en planta. Ustedes en planta pueden ubicar que, tal como lo decía Yasmín, la parte sombreada es la parte que nos está sirviendo, o la parte que queda del corte, y la parte que no está con sombra. En este caso, vamos a utilizar un lenguaje así normal. Es la parte que no nos va a servir en este ejercicio. Entonces, esta parte de acá la vamos a desechar. Lo único que me va a servir es la parte sombreada. Entonces, necesito saber en elevación cuál es la parte sombreada y cuál es la parte que no me va a servir, ¿sí? ¿Y cómo lo voy a saber? A través de la línea de corte. Entonces acá, en este punto en perfil, tiene una línea guía. Y como este recuadro de acá, lo voy a dibujar acá, en elevación, esta parte de acá, es esta. Miren mucho, esa es la parte que está inclinada, es el plano inclinado. Entonces, básicamente, esta parte que está acá es la parte de enfrente, vista desde planta,
que en elevación sería esta, ya no la vamos a tener. Por eso, si ustedes visualizan, ya en el ejercicio resuelto, ya no lo tenemos dibujado. ¿Por qué? Porque ya la desechamos, porque no está en la parte sombreada. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dibujar únicamente a partir de esta línea guía que tenemos, vamos a dibujar un recuadro y ese recuadro lo vamos a dibujar con línea de contorno principal. ¿Por qué línea de contorno principal, muchacha? Porque ahora es lo primero que vamos a ver. Como estamos desechando, miren, toda esta parte de enfrente, todo esto de aquí, el corte lo está desechando. Entonces recuérdense que la línea de contorno principal es la que me está indicando que es lo primero que vamos a ver. Entonces ahora esta parte de aquí va a sustituir toda esta parte de acá, miren. Entonces vamos a dibujarlo con una línea de contorno principal y posteriormente a eso lo vamos a ashurar. Ashurar es esta línea de acá, miren, todas estas líneas que están acá se le llama ashurado. ¿Y por qué lo estamos ashurando? Porque de las tres vistas, tanto de planta, elevación y perfil, en elevación es la única parte donde se mira en su totalidad el corte. Es como que estuviéramos viendo, ¿han visto ustedes cuando ustedes cortan una naranja, una manzana? Donde yo estoy cortando con el cuchillo, quedan así como las grietas del cuchillo. Entonces, básicamente, este tipo de ashurado es lo que nos está indicando ese corte. ¿De acuerdo? ¿Quedó clara la información de cómo estamos resolviendo elevación? Pregunto. Sí, profe. ¿Sí? Va. Entonces, dibujemos esa parte. Y con eso, miren, empezamos a las 9 y son las 10:30. Ahorita ya resolvimos el corte únicamente en planta, perfil y elevación. Aparte de eso, tenemos que resolver el dibujo en su forma isométrica. Creo que por cuestión de tiempo, no sé si a ustedes se les hace pesado seguir recibiendo clases y la parte del isométrico la dejamos para mañana o explicamos de una vez el isométrico. Eso lo vamos a dejar a consenso de ustedes, a lo que opine la mayoría. Si prefieren seguir recibiendo clases hasta que terminemos el tema, o por cuestión de que puede ser muy cansado, recibamos mañana clases para resolver el isométrico. Eso lo dejo a discreción de ustedes. ¿Seguimos o resolvemos hoy solo las partes del corte en 2 dimensiones? A ver, Saraí, ¿qué se te hace más fácil? ¿Hacerlo Bueno, todo de una vez o por partes? personalmente yo tengo que desconectarme como a las 11 porque tengo que salir de mi casa. Pero lo que puedo hacer es después ver la grabación ya de solo el isométrico. No sé los demás qué dirán. A ver, Jaycee, gracias, Saraí. Pues para mí que miraríamos mañana el isométrico. No sé qué opinan los demás también. A ver, Génesis. Yo siento que mejor mañana, profe, porque no he ni desayunado ahorita. Sí, yo estoy igual y por eso mismo les decía. Y además que si ustedes se dan cuenta, cuando es un tema nuevo, surgen más dudas, ¿verdad? Y Kevin también nos está diciendo que mañana, ¿verdad? Entonces creo que lo vamos a dejar entonces hasta acá. Mañana nos vamos a
recuérdense que el link es exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Siempre trabajo yo con el mismo link. Entonces para resolver el isométrico lo vamos a dejar para mañana, la clase de hoy. Entonces quedaría, esto sería con la parte de elevación. Sí, Hilary. Profe, si logramos resolver el isométrico para mañana, ¿se lo podemos mandar de una vez? Ah, sí, no hay problema. Recuérdense Ah, ok. recuérdense que en apariencia todas las bases para resolver el ejercicio ya lo tenemos, ¿de acuerdo? Entonces si ustedes lo pueden resolver sería mucho que mejor, ¿verdad? Pero si existen algún tipo de dudas, por eso tenemos la clase, ¿de acuerdo? Entonces si alguien por X o Y motivo también el día de mañana no puede conectarse, pues igual la clase va a quedar grabada, ¿de acuerdo? Entonces, lo último que voy a explicar entonces sería, bueno, el de las cotas. Recuérdense que las cotas van siempre a 1 centímetro, y ahí sí voy a hablar de centímetro, porque no son unidades como tal del escalímetro, no serían centímetros. Vamos a acotar únicamente en planta, también es esto, por favor. No vamos a colocar planta, sino vamos a colocar planta A prima. Como la parte que nos está indicando el corte si ustedes se dan cuenta, el corte está en planta, pero donde más se afecta es en elevación. Entonces en elevación vamos a colocar, al momento de rotular, sección A prima, y en perfil A prima, ¿de acuerdo? Que eso sería colocar cotas, colocar la rotulación. Y ya del día de mañana, para los que puedan y tengan dudas, vamos a explicar cómo resolver la parte del isométrico, ¿de acuerdo, chicos? Entonces creo que con esto, si no tienen dudas, damos por finalizada la clase del día de hoy. Y mañana nos conectamos a la misma hora para resolver isométrico, ¿de acuerdo, chicos? ¿Está bien, Bueno, profe? profe. Muy bien, Gracias, chicos, profe. recuerden que Gracias, profe. Bueno, vayan profe, a desayunar. Yo también, porque no he desayunado, creo que me voy a desmayar. Y ay, hoy sí he estado hablando bastante, entonces ya tengo un poco reseca la garganta. Entonces mañana vamos a resolver el isométrico. Igual si quedaron dudas del día de hoy, también las resolvemos mañana, no hay ningún tipo de problema, ¿de acuerdo, chicos? Entonces gracias por haberse conectado el día de hoy, y mañana los espero para explicar el isométrico. gracias, Feliz día, profe. chicos. Chao. Lindo día. Gracias, Adiós, profe. profe. Adiós, profe. Feliz día. Adiós, bebé. Adiós, chicos.